que está en línea Alberto Fernández, el presidente de la Nación, además amigo de Néstor Kirchner. Alberto, ¿cómo va? Roberto Caballero y Giselle Tepper, saludamos del Destape Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. La última vez que hablamos, Alberto, eras candidato. Sí. ¿Preferís que te tutee o preferís que te trate de presidente? No, tuteme. Alberto, ¿cómo estás viviendo esta jornada? 70 años cumplió hoy Néstor Kirchner. Contanos alguna anécdota sobre esa relación de amistad de tantos años. Tengo 1000 anécdotas con Néstor. La verdad es que se fueron... Yo a Néstor lo conocí en el año, si yo no me equivoco, 1996, 96, por ahí. Yo estaba en el grupo Banco Provincia, había escrito un artículo que se llamaba La palabra de la regulación no existe. Ajá. Y lo que cuestionaba era esa entrada tardía de la Argentina a la revolución conservadora de Thatcher y Reagan, sí, y esa locura de regularizadora. Y entonces la nota empezaba diciendo que hagamos un ejercicio, escriba desregular en Word y fíjese qué le pasa. Verá que sale una viborita roja que le está marcando que esa palabra está mal escrita. Está mal escrita porque la palabra desregular no existe, porque ninguna sociedad vive sin reglas. Claro. Y la economía tampoco. Entonces a partir de allí decía que era una cosa muy loca lo que estaba pasando en la economía argentina, de eliminar normas y normas y normas y dejar de pretender que el mercado y su mano invisible arregle las cosas. Bueno, la cuestión es que esa nota un día la vio Néstor. Yo no lo conocía. Sabía lo que él hacía porque algunos años antes lo había visto junto al Pilo Bordón y a Belis, juntos tratando de cuestionar cosas del menemismo. Sí, sí. Y me caía muy bien lo que planteaba él, cómo planteaba las cosas. Y un día le dice a Eduardo Valdés, que era amigo común de los dos, Eduardo estaba en esa troika con Bordón y con Gustavo. Sí. Y le dije, che, viste, no, que este es tu amigo, ¿no? Sí, ¿por qué no lo presentás? ¿Qué sé yo? La cuestión es que fuimos una noche a filmar a Teatriz, y la verdad que para mí fue un hecho mágico, porque me puse a hablar con él y era tanto las coincidencias, que a partir de ese día, no es que acordamos nada. Cada vez que Néstor venía a Buenos Aires, nos juntábamos, hablábamos, organizábamos cosas juntos, empezamos a trabajar juntos. Empezó la campaña de Dualde. Dualde era el único, tenía un solo gobernador que lo apoyaba, que era Kirchner, y entonces así se hizo más profundo el vínculo, y poco a poco fuimos saliendo adelante. Y así empezó una amistad que duró siempre, hasta su muerte. Y fue una cosa, yo siempre digo, para mí, el día que se cruzó Kirchner en mi camino, en mi vida política, cambió todo, porque encontré a alguien que hablaba mi mismo idioma, que pensaba las cosas como las pensaba yo, que era un tipo muy riguroso en el manejo de las cuentas públicas, pero muy abierto a la hora de pensar lo macroeconómico para lograr el desarrollo. Todas cosas que a mí me resultaban muy atractivas, muy lógicas. Una persona que veía, bueno, por algo compartía esa nota, veía que el Estado no podía estar ausente, que el Estado debía estar presente marcando reglas donde los desequilibrios aparecían. Y bueno, y la verdad es que si me preguntás, sabes que no sé cómo fue, pero desde ese día lo empecé a ver siempre, y cada vez nos hicimos más amigos, empezamos a hacer cosas juntos, y lo que era una cena por semana empezó a convertirse en pasar todo el día juntos, organizando cosas, hablando cosas, pensando cosas, y así ocurrió, y así fue. Alberto, ¿y cuando lo conociste, ella quería ser presidente? ¿Ya tenía ese proyecto en la cabeza? No, porque pensé que era la época de Menem, Dualde era el candidato, todo indicaba que no nos iba a ir bien en esa elección, porque fueron los años del piloto automático de la economía de Menem, que bueno, generó un desastre de desocupación y demás. Y entonces, la verdad, no veíamos ahí mucho futuro. Lo que pensábamos era que tal vez para cuando De la Rúa terminara su mandato en el año 2003. Sí, diciembre del 2003, pensábamos que en el 2003 por ahí podíamos
me acuerdo como si fuera hoy, estar sentados en la mesa de discusión. Apenas. Para saber quién era el candidato, claro. Y todo eso se convirtió, bueno, todo se precipitó. Y cuando se precipitó, yo ya ahí estaba muy pegado a Néstor. Creo que era el único nestorista que existía en el país, o sea, la verdad. Mis amigos de la legislatura me miraban y me decían que estaba totalmente loco, ¿no? Yo les hablaba del gobernador de Santa Cruz y me miraban con cara de pobre pibe, piró para siempre. Claro. Pero estaba muy seguro, porque hablando con Néstor, Néstor tenía muy en claro lo que quería hacer y yo compartía mucho, y además era conmigo era un jefe político, porque siempre yo fui mi último jefe político, pero además fue alguien que prestaba mucha atención a lo que yo decía, o sea, era alguien que me dio voz y voto en el espacio. Claro. Ahora, a ver, ¿te sorprendió el día que te ofreció ser el jefe de gabinete o eso ya estaba charlado entre los dos? La verdad es que nos fuimos, bueno, Menem se baja de la candidatura. Sí. Y Néstor dice, vámonos a Santa Cruz a armar el gabinete. Y entonces nos fuimos a Santa Cruz a armar el gabinete. Y ahí empezamos un día a tirar nombres, y los nombres iban saliendo. Entonces yo era el encargado de llamarlos y preguntarles si querían aceptar. Cuando me decían que sí, decía, después te va a llamar Néstor, y ahí Néstor cerraba el tema. Sí. Y fuimos uno a uno. Nos habían quedado colgados dos ministerios, que eran Educación, la Cancillería. Sí. Y entonces me acuerdo como si fuera que estábamos en la casa de Santa Cruz, del gobernador de Santa Cruz, que tiene un piano, y yo estaba sentado al lado del piano, y él me dice, bueno, a ver, repasemos. En economía, Labaña; en salud, Ginés; en defensa, Pampuro. Y así va pasando todos los nombres, y me dice, bueno, vos te ocupás ahora cuando vas a Buenos Aires de ver lo de educación y lo de la Cancillería. Me dice, sí. Bueno, me queda por resolver el jefe de gabinete. Claro, era el jefe de gabinete. Y entonces me mira y me dice, ¿y vos te animás? Y entonces la miré y le dije, decirles que vengan de a uno. Muy bueno. Entonces ahí me abrazó y me dijo, no, vos sos el jefe de gabinete. Y ahí, pero yo la verdad que ni siquiera lo había pedido, quiero ser franco. Yo estaba para ayudarlo a Néstor en donde pudiera ayudar. Y así fue, ese día siempre me acuerdo. El tema derechos humanos, Alberto, ¿cuándo él lo incorpora a las discusiones, al debate político? Muchos lo reconocieron, digamos, públicamente a partir de que baja los cuadros, de que entra la ESMA. No, pero eso no es cierto. Muchos dicen eso y eso no es verdad. En la campaña, un día uno de los decanes de Dualde le dice a Dualde que el secretario general del ejército quería hablar conmigo. Y Brinzón era el jefe. Sí. Y entonces quería hablar con Néstor, perdón. Y entonces Néstor dice, no, lo va a recibir Alberto, que alguien con Alberto. Entonces me dijo a mí, mirá, no sé qué te van a pedir este tipo, pero no comprometamos nada, porque nosotros tenemos que revisar todo esto, nosotros no podemos seguir así como estaba hasta ahora. En ese momento lo que se discutía era si la Corte Suprema iba a avalar o no la ley de obediencia debida y punto final. Claro. Y entonces vino a verme el secretario general ahí en mis oficinas de la calle Callao, se sentó y me planteó eso de frente a marcha. Me dijo, bueno, no sé, estamos preocupados por esto, para nosotros sería muy importante que tengamos la tranquilidad de que ustedes le van a decir a la Corte Suprema, van a inducir a la Corte Suprema a que saque el fallo declarando la constitucionalidad de la ley de obediencia debida y punto final. Entonces lo escuché y le dije, miren, nosotros no vamos a hablar nada con la Corte Suprema, eso desde ya se los digo, pero les confieso que no creo que sea la intención que tiene el presidente Kirchner. Yo no siento eso. Con lo cual
no quiero asumir ningún compromiso con ustedes de ese tipo porque no creo que sea el compromiso que quiere asumir Kirchner, claro. Cosa que no les gustó nada, la verdad no les gustó nada. Pero ¿qué te quiero marcar con esto? Que eso ocurrió mucho antes, claro, de que Néstor fuera presidente, fue en la campaña. Y después, cuando llegamos, empezamos a buscar el modo de hacerlo. Y no encontrábamos el modo, en qué momento nosotros podíamos, porque había una serie de discusiones jurídicas, y encima yo como profesor de Derecho las complicaba más que eso. Y entonces, un día veníamos de nuestro primer viaje a Estados Unidos, donde lo habíamos visto a Bush. Sí. Y cuando remontamos vuelo, vienen de la cabina del Tango 01, yo estaba sentado con Néstor en la oficina, y le dicen a Néstor, presidente, está llamando el ministro Pampuro. Bueno, pásame el teléfono. Dice, no, es que no le puedo pasar porque tenemos un problema con el cable, no sé qué dijo. Entonces me andá a atenderlo vos. Y entonces voy, y ahí Pampuro me cuenta que tenía un gran bodrio en Buenos Aires porque Baltasar Garzón había ordenado la detención de los 48 más altos oficiales del gobierno militar. Claro, sí, sí. Y entonces me dice, yo no sé qué hacer, que yo estaba loco, Pampuro. Me dice, yo hablé ya con los jefes se están ocupando de detener a todos, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Por qué vamos a conceder la extradición? Y entonces ahí yo le digo, no, vos ocupate de que detengan a todos, mándelos a cárceles militares, y mañana cuando estoy allí vemos qué hacemos. Entonces volví y me dice, Néstor, ¿qué pasa? Le digo, no, bueno, tenemos ahí un temita, le digo. Y le cuento esto, ¿no? Tenemos el problemita de que Baltasar Garzón ha mandado a pedir la detención de toda esta gente. Y entonces Néstor me dice, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahí me pongo en profesor de Derecho Penal y le digo, mirá, no es fácil, Néstor, le digo, porque la Argentina, por el Tratado de Montevideo, no extradita nacionales. O sea, cuando alguien le pide un país extranjero, le pide a la Argentina por una argentina, y la Argentina dice, no te lo mando. Me dice, pero eso es una locura. Digo, sí, lo que pasa es que el tratado dice que cuando vos haces eso, te obligás a juzgarlo vos. Claro. Ah, bueno, me dice, lo podemos jugar nosotros. No, digo, nosotros no lo podemos jugar porque está en la ley de deber y civil, punto final, que no se pide juzgarlos. Ah, dice, pero eso es una locura. Digo, no, y encima, como si esto fuera poco, de la Rúa sacó un decreto prohibiendo cualquier extradición de acuerdo, sí, cualquier argentino por los hechos ocurridos entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. Y la verdad que estamos maniatados. Me dice, pero esto es una locura. Me dice, pero ¿qué vamos a hacer? Me dice, bueno, hagamos una cosa, anulemos las leyes. Y entonces le digo, pero eso no se puede hacer, Néstor, porque las leyes las anulan los jueces. Las leyes las anulan los jueces, no las anula el Poder Ejecutivo. Bueno, que las anule el Congreso, me dice. Entonces le digo, mirá, Néstor, eso nunca se hizo, porque sería como que el Congreso anule su propia norma. Le digo, yo eso no lo voy a hacer nunca. Entonces se quedó, yo creo que 10 segundos mirando al vacío, era de noche, miraba al cielo, a la oscuridad por la ventanilla, y a los 10 segundos, 15 segundos, antes cuando pasó, volvió y me dijo, bueno, cuando llegues, lo llamás a Saní y derogás el decreto de derogando de la Rúa. Sí, el decreto de la Rúa. Lo llamás a Díaz Bancalar y a Pichetto, que eran nuestros dos presidentes del bloque, y les decís que tienen que anular las leyes, que agarren cualquiera de los que presentaron leyes anulando la ley de audiencia del 10 punto final. Hay uno, yo le recordé que había uno de Patricia Walsh, dijo que agarren el de Patricia Walsh, que agarren cualquiera y lo anulen. Y listo, se terminó. Si nunca lo hicieron, lo vamos a hacer por primera vez. Y entonces lo miré y le dije, bueno, admitamos que, le digo, yo lo hago, le digo, pero la verdad es que nunca pasó una cosa así. Yo no sé con qué voy a encontrar el Congreso. No, vos decís que nosotros hemos tomado esta decisión. Y si no nos quieren acompañar, entonces nosotros nos vamos a poner al frente y con la gente le vamos a ir a reclamar que lo hagan. Impresionante, sí. Entonces le digo, bueno, le digo, lo hacemos.
Pero él no me veía muy convencido, pero que es verdad que no tenía ningún argumento jurídico lo que decía, y yo por eso decía que con mi comisión de profesor creo que le complicaba más la vida. Y entonces él se quedó pensando y me veía que yo estaba como, este tipo me está haciendo hacer un papelón, ¿no? Y entonces me miró y dijo las palabras que me convencieron. Me miró y me dijo: Alberto, los argentinos ya probamos con el perdón, esto es el indulto, Sí. ya probamos con el olvido, y quedaron las leyes de punto final. ¿Por qué una vez no probamos con la justicia? Impresionante. Y ahí dije, tenés razón. Y ahí al día siguiente llegué y me puse a armar todo y todo salió como salió. Uh-huh. Por eso cuando a mí me dicen que, escucho decir por ahí que Néstor no era atento, es una gran falacia. Eso, ¿no? Se animó a pensar además el problema desde un lugar donde muchos que veníamos trabajando con el tema de derechos humanos y demás, en mi caso como abogado y demás, nunca lo habíamos pensado. Él tenía esa vocación por salir del laberinto por arriba, ¿no? Digo, esa mirada. Sí, y tenía una gran racionalidad política, como digo yo, ¿no? Yo creo que su liderazgo siempre estuvo dado por la racionalidad de sus acciones. Racionalidad en el sentido de que frente a determinadas situaciones era razonable lo que él proponía. Razonable no quiere decir lo políticamente correcto, quiere decir lo esperado, lo que la sociedad esperaba. Y él él logró, como digo yo siempre, un liderazgo racional. La gente decía: no, acompañó a este tipo porque tiene razón. Acompañémoslo porque lo que está planteando tiene razón. Uh-huh. Después había mil cuestiones en el medio de tipo jurídico, qué sé yo, pero la gente entendía que tenía razón. Y yo creo que así construyó su gran liderazgo, porque con el cariño que le guardo, no era ni un gran orador, pero era un tipo que se hacía muy querible, porque un día me acuerdo que le dije, Néstor, porque tenía la costumbre de salir a dar su discurso ante la gente, y decía: yo les pido que me ayuden, soy un pingüino, estoy solo, ayúdenme, esto lo tengo que arreglar. Y yo le decía, con esta manía que uno tiene también: Néstor, no está bueno que pidas ayuda, porque la gente lo que quiere es que le arreglen los de pelota, le digo, no que les pidas ayuda para arreglarlo. Y me dice: déjame a mí, porque estos me van a ayudar, me van a ayudar. Y tenía razón, tuvo razón, la gente se puso la camiseta y lo ayudó. Claro. Y tenía esas cosas que tenía mucho de que por ahí en la política nos ponemos a pensarlo un poco más y decimos: no hagamos esto, pero él tenía mucha racionalidad en los planteos. Alberto, por acá, Giselle Tepper saludándote, buenas noches. Por supuesto es un día de muchísimas emociones y traen recuerdos. Recordamos el nacimiento de Néstor, y hoy su hija, Florencia, publicó unas palabras con una foto inédita vinculando a su padre, la música, la política, el recuerdo. Me gustaría preguntarte si has podido leer ese mensaje de Florencia, ver esa foto y qué reflexión te ha generado. La foto es muy linda, porque es un Néstor inédito, sí. Es un Néstor muy jovencito, pelilargo. La foto es muy linda, y es muy linda ver esas palabras en boca de Florencia, ¿no? Porque el pobrecito está tan distante de nosotros y tan alejada que de algún modo uno la descubre diciendo eso. Y me pareció muy lindo lo que escribió, y me pareció muy linda la foto que puso. Y para mí todo lo que tiene que ver con Néstor suena lindo, porque la verdad es que él, como siempre digo, fue mi último jefe político, y nadie me marcó en política como me marcó él. Las cosas buenas y las cosas malas que hago les aviso a todos, y él tiene bastante culpa, porque yo sigo mucho sus enseñanzas, y como tuve la suerte de estar cada día de gobierno al lado de él, pude aprender mucho de sus lógicas. Y tuve un enorme maestro, ¿no? Un enorme maestro. Con lo cual, cuando a mí me toca hablar de Néstor, es una cosa que me emociona. A mí me pasa que cuando doy un discurso y lo nombro a Néstor, me fibra siempre, porque lo tengo demasiado presente a mí, demasiado presente. Tengo un cariño entrañable por él, entrañable, y un recuerdo imborrable.
Y a mí me gustó mucho ver esa foto, verlo tan joven, pelo largo, tiene aspecto de rockero con ese pelo y esos anteojos. Una suerte me hizo acordar alguna imagen de Charlie en los comienzos de Sui Generis. Y bueno, sí, lindo verlo, y lindo que la hija lo recuerde, y lindo verla bien a la hija, eso a Florencia, eso es muy lindo. Alberto, hablabas del recuerdo, hablabas de cómo suena siempre lindo hablar o escuchar sobre Néstor. ¿Con qué música recordás a Néstor? Néstor no era muy musiquero, no vamos a macanear. ¿Pero hay canciones que te lo recuerden? No muchas, porque él no escuchaba mucha música. Él, honestamente, creo que le gustaba escuchar a Mercedes, a León y a Víctor Heredia. Después no recuerdo mucho más. Y cuando yo le hablaba de mis amigos rockeros, él no entendía mucho de qué le hablaba. Pero bueno, tampoco es muy importante, no somos mejores los que nos gusta la música, simplemente él creo que era alguien más interesado por ahí en la lectura que en la música. Hay una epopeya quizá, bueno, ha sido contada, pero quizá no en sus pliegues. Néstor asume con el 22% de los votos, en lo que fue de algún modo dejarlo solo. Digo, Menem cuando se retira de la candidatura lo deja como un presidente debilitado. La epopeya de construir una mayoría, una consolidación de poder, digamos, que le permitiera gobernar. ¿Qué era lo que más te llamaba la atención en ese momento? ¿Qué la determinación? ¿Qué era lo que te despertaba, Néstor, en esa, o que, insisto, para mí fue una epopeya? La verdad que a nosotros nos cayó... si algún mérito nos tuvimos en aquella elección, fue haber hecho bien la lectura electoral, ¿no? O sea, por ahí Cristina, cuando nosotros nos acercamos a Duhalde, no estaba muy de acuerdo, pero después la historia nos dio la razón a nosotros, que era lo correcto, que teníamos que acercarnos a Duhalde, y Duhalde nos sirvió mucho para ganar esa elección. Y nos habíamos fijado un objetivo, que es ser segundos, no era ganar la elección, era ser segundos en la primera vuelta, pues sabíamos que en la segunda vuelta la reacción contra Menem iba a ser muy grande, y íbamos a llegar con mucha amplitud de votos. Claro. Y entonces, y además era una elección donde no elegíamos legisladores, con lo cual solo se elegía presidente, los legisladores se eligieron en diciembre, Lucio. Entonces estábamos muy preocupados con eso, por ver cómo podíamos primero llegar al segundo lugar. Sí. Lo logramos. Y después dijimos, bueno, ahora solo nos resta esperar, damos camino al balotaje. Yo me entero de que el balotaje no va a existir de un modo raro, que yo alguna vez, no sé si alguna vez lo conté, por lo menos públicamente. Yo había quedado en verlo a Néstor y había salido, yo vivía en Callao y Alvear en ese momento, y él vivía donde vive Cristina, en Uruguay con cara. Sí. Y entonces había quedado en ir a verlo. Y antes había ido a hacer un par de cosas mías, no me acuerdo qué era. Y estaba caminando por Quintana y en 5 esquinas, donde está el mercadito ese. Y hay un mercadito muy conocido ahí en la zona. Sí. Y me suena el teléfono, atiendo, era Claudio Escribano. El papá de ella. El papá de Villa, que en ese momento era el responsable de Diario de la Nación, el responsable editorial de Diario de la Nación. Y era presidente de ADEPA. Claro. Y entonces esa noche nosotros habíamos decidido con Néstor ir a ADEPA. Pero Escribano me llamaba todos los días diciéndome, ustedes me van a dejar colgado, no van a venir. Le conocí en el teléfono, atiende, me dice, hola doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Bien. ¿Cómo le va? Escribano, le digo, ¿cómo que esté bien, doctor? Bien. Bueno, no, lo llamo porque ustedes esta noche no van a venir. No, le digo yo ofendido, no, ¿cómo no vamos a ir? No, ustedes no van a venir. No, le digo, no, usted está equivocado, nosotros vamos a ir, yo tengo todo arreglado con Néstor, nosotros vamos a ir. Ajá. No, ustedes no van a venir porque Menem dentro de un rato va a anunciar que se baja de la presidencia, y que ustedes van a ser, por lo tanto Néstor va a ser presidente del mismo. El doctor Kirchner me dice va a ser presidente del mismo. Sí. Le digo, pero usted me sacó eso, yo tengo la información, despreocúpese, quería solo liberarlo, hágale ya mis felicitaciones al presidente Kirchner,
Y bueno, nos vemos en cualquier momento, adiós, adiós. Yo corté y me quedó la duda de si me estaba hablando en serio, porque uno vive tan obsesionado y medio paranoico que no sabía si me estaban haciendo una operación o no. Claro, claro. Entonces llamé a un amigo mío que trabajaba, el asesor de Eduardo Menem. Ujú. Y le pregunté, le dije, esto, mirá, me acaban de llamar, me acaban de decir esto, ¿qué sabes de esto? Sí, eso sí. Ya grabó el spot y se va a difundir eso a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces lo llamé a Néstor, ¿no? Y le digo, escuchame una cosa, ya sos presidente. ¿Por qué? Me dice. Le digo, porque me acaban de avisar que se baja Menem en un rato. No, te están haciendo una operación. No. Yo le cuento todo esto que te acabo de contar a vos. Me llamó tal, lo llamé a fulano, lo tengo recontra chequeado, me dice así. Venite para casa. Fui a la casa y estaba, lejos de estar contento, estaba enojadísimo. ¿Por qué? Porque precisamente no lo dejaban legitimar en votos sin conducción. Lo condenaban a llegar a la presidencia con el 22% de los votos. Débil. Débil. Entonces ahí hablamos un poco y dijimos, pero ya no discutamos más, digo, porque ya esto es un hecho consumado. Dentro de unas horas vas a ser el presidente, veamos cómo enfrentamos esto. Entonces ahí yo propuse hacer un acto en el Panamericano y que él dijera un mensaje. Entonces él ahí nos pide a Cristina y a mí que armemos el mensaje. Y nos fuimos con Cristina a mis oficinas, que quedaban enfrente de mi casa sobre Callao, y ahí escribimos el mensaje. Y ese es el famoso mensaje que al día siguiente él lo pronuncia y al día siguiente Escribano dice que si él fuera el presidente echaba al que le hubiera escrito allí. Y bueno, y entonces así llegamos. Yo, desde que llegamos nosotros, ¿por qué te cuento toda esta historia? Porque nosotros llegamos con la sensación de que el 22% era una condena a la que nos habían obligado. Nos habían impedido mostrar que teníamos muchos más votos que el 22%. Y entonces, desde el primer día, yo solo trabajaba para construir poder. Construir poder era hablar con todos y traer cada día más gente a que se sume al proyecto. Por eso mi locura de la transversalidad tenía que ver con eso. Que vengan todos, traigamos a todos, que todos se sumen, que todos participen, que todos sumen, porque necesitamos construir realmente una masa crítica en donde sustentar nuestras políticas. Claro, por eso yo decía lo de una epopeya, digamos, ¿no? Porque eso Yo era... me acuerdo que en aquellos días, apenas asumía, a los pocos días, Paola Juárez escribía en La Nación, hizo un reportaje, y el título del reportaje era "La única misión que tengo es construir poder para Kirchner", porque era una obsesión que tenía. Cuando leí la nota dije, ¿cómo hice esto? Pero claro, estaba obsesionado con eso. Porque sentía que nos obligaban a gobernar con el 22% de los votos. Vos pensás que llegamos al gobierno con 57 puntos de pobreza, con 25 puntos de desocupación, con la economía había caído el 11%, había caído el PBI, y nosotros gobernábamos con el 22% de los votos y sin un diputado y un senador propio. Era tremendo. Entonces, la única obsesión que yo tenía era juntar diputados, juntar senadores y empezar a ver cómo hacíamos para gobernar. Y bueno, salió bien. Salió bien. La verdad que salió bien. Salió bien. Alberto, el que ladra es Dylan, que está en el fondo. Dylan y Trocer son los dos que me están siguiendo y cada vez que ven algo que se mueve alrededor mío se ponen a ladrar. A ver, y hoy, digo, cumplía 70 años Néstor, estábamos haciendo una evocación de su figura. Vos decís que él te marca mucho, digamos, lo tenés presente en sus lógicas, bueno, todo lo que han compartido. Vos, cuando se empezó a castigar la figura de Néstor, ¿no? O sea, hace una suerte de relato negativo sobre él, ¿cómo lo sentías personalmente? No, muy mal, y la verdad que siempre lo defendía Néstor. Me acuerdo cuando apareció una secretaria de Néstor que... La de los bolsos. Sí, que decía ser secretaria, no había secretaria. Quiroga, una tal Quiroga. Quiroga. Sí. Miriam Quiroga. Que al día siguiente, porque claro, vieron cómo funcionan las redes, toda la locura antikirchnerista decía, pero estaba al lado, en el despacho al lado, y nunca vio los bolsos. Y me llamó a Longobardi al día siguiente. Sí. Hizo una absoluta defensa de eso, diciendo que eso era mentira. Porque era además todo un disparate, que quien conoce cómo funciona la Casa de Gobierno sabe que eso es un disparate.
porque la Casa de Gobierno está gobernada por la Casa Militar, hay 500 cámaras en todos lados, nadie entra para traficar dinero dentro de la Casa Rosada. Y después con el tiempo la historia me dio la razón, porque la señora esta se desdijo en la justicia. Sí. Y dijo que en verdad no era cierto lo que decía. Pero en aquel momento fui el único que salió a defender a Néstor, me acuerdo, porque claro, yo lo entiendo, no es un reproche para nadie, pero estaban todos muy paralizados, porque y yo tenía en todo caso la libertad de haber renunciado y de que podía hablar con otra libertad, simplemente, con otra libertad frente a quien me escuchaba. Pero yo siempre defendía a Néstor en esos momentos porque me pareció una gran injusticia. Como también estando distanciado de Cristina, yo a Cristina le cuestioné muchas decisiones políticas, pero nunca le cuestioné su honradez, sinceramente. Nunca se la cuestioné. Justamente, Alberto, sobre eso quería preguntarte también, decías recién, a Cristina no le habías cuestionado eso, y Néstor hizo mucho hincapié en cuidarla, ¿no? A Cristina, en que la cuidemos. Néstor era un obsesivo con Cristina, la verdad. Yo he visto pocos tipos tan enamorados de su mujer como Néstor de Cristina. Yo cuando leía que era un matrimonio de conveniencia, todas las estupideces que se escribían, yo no lo podía creer. Porque había que verlo, realmente era un tipo profundamente enamorado de su mujer. Como pocas veces he visto un hombre enamorarse de una mujer, lo digo de verdad. Y tengo 1000 anécdotas de ese tipo, que no pasa solo por protegerla en el sentido de que esto sí se ocurría y efectivamente lo hacía, eso de no le lleven problemas a Cristina, y él absorbía el problema. Pero lo cierto es que hay 1000 cosas en esto. Yo me acuerdo que estábamos Cristina empezaba la campaña del año 2005. Sí. Nunca me olvido. Y yo estaba en mi despacho atendiendo al embajador de Alemania. Interesante además el embajador porque tenía toda la rigidez de los alemanes. Y entonces entra Néstor y abrí la puerta y dije, discúlpenme un segundito, ¿podrás venir un minuto? ¿Sí? Yo creo que disculpa el embajador, me estoy dando el presidente, por supuesto, me dijo. Yo digo, hoy, y el tipo tenía armado como una platea, había puesto dos sillones, me había pedido un mate cocido que lo tomaba, y dice, va a empezar a hablar las placas, vamos a escucharlas. Es un acto de Cristina, el primer acto de Cristina como candidata de senadora. Y bueno, qué bárbara la ciudad que me dice. Yo pensaba en el pobre alemán que me estaba esperando. Y bueno, está bien, digo, lo acompañé. Era mi amigo, lo acompañé. La verdad que fue un lindo discurso de Cristina y bueno, y fue un momento lindo. Terminó, le dije, me voy, que colgué al alemán por esto. Le dije, me voy, estuvo bárbaro, qué bien Cristina, me fui. Al día siguiente, más o menos a la misma hora, yo estaba en otra reunión, se asoma y dice, perdón, un segundito, lo necesito. Y yo lo miré y dije, ¿y ahora qué pasa? Y entonces voy, ahí le está otra vez los dos asientos, y vos me estás cargando. No, es que ahora va a hablar, suponete, yo he estado en Formosa, le voy a hablar en Chaco. Sí. Resistencia. Y le digo, no, Néstor, escuchame, va a decir lo mismo que dijo ayer. No está, Néstor, le digo, no me dejes así, no, vení, bancá, me diga. Bueno, al tercer día que me lo hizo, le dije, no, basta, le dije, no, ya está, le digo, no puedo. Pero el tipo miraba todas las veces y salía Cristina. Qué bárbaro. Y la miraba con mucha admiración. Él la admiraba muchísimo, Cristina, esta es la verdad. La admiraba muchísimo, tenía una admiración enorme por ella. Y fueron, yo creo que los dos se quisieron mucho, sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy cuando Cristina habla de Néstor también. Sí, argenta a un me cuesta, también me cuesta. Se le quiebra la voz. Tenemos un regalo sonoro para vos, Alberto. A ver. El señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner, le toma juramento. Doctor Alberto Ángel Fernández, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro que así no lo hicieron. No sé si te acordás de ese momento. Sí, qué lindo recuerdo. Sí. Me acuerdo que cuando
cuando ella me abrazó, nos abrazamos, y que se lo abracé y le dije, viste, Néstor, que llegamos, al fin llegamos. Entonces me dice al oído, ¿qué llegamos? ¿Qué llegamos? Recién estamos empezando, mejor que te pongas a laburar. No, fue un gran tipo, Néstor, siempre lo recordaré con cariño. Las últimas dos preguntitas ya, la verdad que nos has dado un tiempo precioso y la verdad que queríamos homenajear así a Néstor con un gran amigo. Siempre es lindo recordarlo. No, por supuesto que sí. A ver, el momento de la distancia o el alejamiento o el enfriamiento de la relación, ¿lo sufriste mucho? Sí. Igual yo con él tuve la suerte de seguir hablando. Ah, mira. Seguimos hablando. Hoy tengo otra anécdota también que es divertida. A ver. Un día él visitaba Olivos, ¿no? Y nos veíamos en Olivos y hablábamos, y él me insistía que yo volviera, y yo decía que el gobierno no quería volver. Me decía, y él me decía, bueno, pero tenés que hablar con Cristina, y yo le decía, bueno, cuando Cristina me llame, yo voy a venir, y digo, no tengo problema, pero... No, pero tenés que juntarte, digo, un día me llamas, ¿no? Y digo, estaba particularmente con un gesto muy de gusto, ¿no? Con gesto de, que sé cómo te va, cómo andás bien, siempre te vi, me escuché hablando con la presidenta, la presidenta tiene algunas tareas que encomendarte, y digo, ¿cómo tareas que encomendarme? Sí, eso lo vas a hablar con ella, yo voy a armar la reunión. No, le digo, espera, no, yo ninguna tarea, digo, yo no voy a volver al gobierno. No son tareas de gobierno, son tareas políticas, me dice. Yo no conocía a Néstor a la perfección, sabía que me estaba verseando, me estaba enredando en algo, ¿no? Y entonces le digo, escuchame, Néstor, ya todo el mundo dice que hay un doble comando, yo no voy a venir a ayudar a eso para que sea el co-ministro de alguien. Digo, yo no tengo nada que hacer ni en el gobierno, ni ayudar políticamente al gobierno, para eso están los ministros. Digo, yo ayudo como pueda, pero no así. No, me dice, no, vos te tenés que citar con Cristina. Sí, te he dicho 500 veces, decirle a Cristina que me llame y yo voy donde Cristina quiera. No, es que Cristina no te quiere que llamar, vos no la llamás, y entonces nunca se juntan, y esto hay que terminarlo, dice, y ahí se puso mal, y se tienen que juntar y terminemos con esto. Y entonces le digo, pero escuchame una cosa, ¿por qué tanto lío? Le digo, cuando ella quiera juntarse, que me dice, no, pero vos no te das cuenta, yo te tengo que ver escondidas, porque si no se enoja ella. No te puedo creer. Y entonces le digo, bueno, pero todo el problema es que sos un calzonudo. ¡No! Y ahí me largué a reír, y le digo, así la fácil, Néstor, decirle a Cristina cuando quiera que me llame y nos juntamos, cortala con eso. Esa anécdota siempre me acuerdo de eso. Le digo, pero tuve este problema de que Cristina te reza, digo, pero decirle que me llame y listo, yo no tengo problemas. Pero eso también tiene que ver de cómo era la relación de él con ella. ¿Ves? Porque él hubo un punto donde no se sentía cómodo conmigo, sabiendo que ella estaba mal conmigo. Claro. ¿Ves? Por eso te digo, Néstor, el vínculo de ellos fue un vínculo... Yo cuando leía las cosas que escribían, sí. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer realmente, porque si he visto parejas que se quisieron, se amaron, se llevaron bien, se complementaron, fue ella. Claro, y se conocían de memoria, ¿no? También. De memoria, absolutamente. Alberto, parte de eso que estás contando y por supuesto esto que hablamos antes de Néstor pidiendo cuidarla, ¿tiene que ver con estar hoy junto a Cristina? No, sería mentira si dijera que no, porque también hay algo que yo he dicho siempre, ¿no? Cristina es Cristina, no jugó a Néstor. Una cosa es que Néstor, por su condición de marido, sintiera esa necesidad de protegerla a una dirigente política que no necesita protección. Son dos cosas distintas, ¿no? Cristina, cuando en esos años en que yo estaba alejado de Cristina, a mí me impresionaba mucho que todos intentaban ver quién era el que conducía a Cristina. Pero cuando estaba Néstor era Néstor. Cuando no estuvo Néstor era Máximo. Cuando se dieron cuenta que no era Máximo, dijeron que era Zanini.
Sí. Siempre detrás de Cristina tenía que haber un monje negro varón, que es el que verdaderamente hacía. Y yo siempre decía, nómbrame más, es Cristina. No es que había alguien detrás, es Cristina. Y la verdad es que Cristina no necesita protección, porque Cristina es una dirigente política enorme, enorme, que no es protección lo que necesita. Podrá necesitar ayuda, podrá necesitar que la acompañemos, podrá necesitar que la ayudemos para lograr objetivos, pero no es protección lo que necesita. La protección la reclamaba él por el amor que le tenía, que quiere decir era casi una sobreprotección la que tenía con ella, que no era necesaria. Claro. La última, Alberto, sabemos que estás un poco ocupado al comando de un país que se llama Argentina. Pero Hoy estoy tranquilo, igual porque tengo en carnaval, así que estoy tranquilo. Ah, tenés razón, es feriado de carnaval. No, ¿cuál crees que es el legado para la política argentina de Néstor Kirchner? Cuando vos lo analizás en frío, compartiste muchos momentos con él, pero ya tenés perspectiva, ¿no? Desde el momento que partió, hoy tenés perspectiva. ¿Cuál es el legado real de Néstor Kirchner para la política en su conjunto? A mí me parece que Néstor lo que logró es volver a darle valor a la política, en un momento en que la política estaba absolutamente desprestigiada. Y Néstor fue alguien que le puso valor y contenido, y volvió a plantearnos que la política no era un juego de especuladores, sino un juego de gente con convicciones. Que después uno podrá usar distintas herramientas para lograr los objetivos, pero que los objetivos tienen que estar muy claros desde el primer día. Y eso en Néstor yo lo corroboré cada día. O sea, nunca dudó de cuál era el objetivo. Lo que por ahí discutíamos era cuál era el modo, pero no cuál era el objetivo. ¿Cómo se llegaba más rápido a enjuiciar a los genocidas? Esa podía ser la discusión, pero no era la discusión si había que enjuiciarlos. Claro. Y así era con todo. No era la discusión que no había, nadie dudó a partir de Néstor, y el que dudó le fue muy mal. La política tiene que ser para que la gente esté mejor, y para que los pobres salgan de la pobreza, y para que la clase media esté en mejores condiciones, para que la Argentina produzca, para que los especuladores desaparezcan. Todo esto es producto del valor de los valores que uno tiene. ¿Qué sociedad quiero? ¿A quién quiero contener? ¿A quién quiero privilegiar en la emergencia? ¿A quién no quiero privilegiar? Y a quién quiero de socio para que me ayude al desarrollo. Todas estas cosas que estaban carentes en la política argentina las propuso Néstor. Porque cuando ustedes revisan después de Alfonsín, la política entró en un juego se convirtió en un juego de pícaros, sí, y de virillos que decían, bueno, ahora me parece que está bueno estar bien con los Estados Unidos, y recorrían todo detrás de Reagan y vos, o de Bush padre, y vos decís, ¿por qué están corriendo detrás de Bush padre si esto no nos conviene? Y venían y te decían, no, bueno, para estar mejor tenemos que sufrir, y entonces te metían severos ajustes, y no importaba, y te hablaban de la revolución productiva y te condenaban a la pobreza. Y después llegó la alianza con un montón de valores declamados que cuando se hicieron cargo fue peor que aquello que decían querer combatir. Pero con Néstor eso desapareció. Con Néstor las cosas se aclararon. Hay un espacio de la sociedad que cree una cosa y un espacio de la sociedad que cree otra. Para nosotros los valores tienen que ver con la solidaridad, con la justicia, con el desarrollo. Para los otros es el individualismo, es el cuentapropismo, es la meritocracia, es la especulación financiera. Y eso quedó claro por Néstor. Néstor hizo dividir aguas ahí. Claro. Hizo dividir aguas. Yo me acuerdo que en los años en que yo estaba distanciado de Cristina, escuchaba a los opositores y además escucho a los opositores y me vuelvo kirchnerista en el acto, porque claro, era terrible las cosas que planteaban. Eran terribles. Claro. Bueno, eso explica un poco la génesis del hoy. Claro que sí. Yo creo que todo lo que nos dimos cuenta es que en algún momento dejamos predominar nuestros egoísmos
Y lo que no nos dimos cuenta es que esos egoísmos, a veces caprichos, condenaron a millones de argentinos a soportar 4 años la política de Macri, con la anuencia de un número importante de la sociedad, porque finalmente inicialmente Macri, un 35% de la gente lo sigue votando, pese a que estaba dejando el país en la situación que lo estaba dejando. Claro. Eso fue un error nuestro, y fue sobre lo que más hice hincapié yo cuando iba a hablar uno por uno a explicarles por qué teníamos que estar unidos. Porque estaba claro que habíamos permitido que discriminen a la gente. Y eso es algo que sensatamente no lo debemos olvidar, y nosotros no lo podemos perdonar, porque fue un error nuestro garrafal. ¿La dirigencia está a la altura, Alberto, de eso? Yo creo que sí. Sobre todo fuimos entendiendo poco a poco lo que había pasado, y nos fuimos dando cuenta de que ese no era el camino. Aquella frase que yo en febrero del 2017 dije, entendamos de una vez por todas, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, era la síntesis de lo que todos debíamos entender para bajar egoísmos y enojos. Cristina, me acuerdo que el día no le gustó la frase. Como decía, claro, yo no puedo porque ustedes no me acompañan, entonces no podré, me dice. Claro. Me dice, no, bueno, pero vos tendrías que hablar de los otros. Y a los otros les dije algo que nunca hubieran querido oír, que es que ellos solos no pueden, te necesitan a vos. Y se lo dije a todos, pero tenemos que entenderlo todos. Si no, vamos a seguir repitiendo esto. Yo creo que todos lo entendimos. Y yo creo que todos estamos contentos hoy de lo que pasó y de cómo poco a poco van ordenándose las cosas en un país que hay que entender también nos exige movernos con mucha prudencia, porque es un país en terapia intensiva, no es que salimos de la enfermedad. Estamos en terapia intensiva tratando de salir de la enfermedad, y por lo tanto hay que moverse con mucho cuidado, porque no podés moverte repentinamente sin riesgo de empeorar el cuadro. Y esto es algo que yo le pido siempre a los compañeros que a veces se ponen ansiosos. Entenderlo. A veces la ansiedad a uno lo hace moverse sin pensar y los resultados pueden ser peores. Alberto, muchísimas gracias por esta... No, gracias a ustedes. Una alegría escucharlos, y gracias por el tiempo que dieron para que recordemos a Néstor. Cuando quieras, estamos siempre acá en el Destape Radio. Abrazo grandote. Abrazo muy grande, gracias. Hablamos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, además muy amigo, ustedes saben, de Néstor Kirchner. Hoy Néstor Kirchner cumpliría 70 años y Alberto Fernández fue en algún momento quien estuvo prácticamente a la par la mayor cantidad de horas junto con Cristina, digamos, ¿no? Y bueno, nos ha contado en esta hora prácticamente casi, ¿no? Una hora de charla, anécdotas, algunas un poquito más conocidas, otras absolutamente desconocidas, pero bueno, con eso que tiene el relato de la intimidad, ¿no? De alguien que ha conocido al otro en sus facetas y en sus pliegues más íntimos. Me quedo con muchas frases, pero hay una en la que creo que coincidimos con Giselle, ¿no? ¿Cuál es el legado de Néstor Kirchner, ¿no? Y después de Kirchner, la política tiene que servir para mejorar la vida de la gente. Es verdad, siempre lo decimos, ¿no? Cuando él decía, después de Alfonsín, la política se había vuelto cosa de vivillos, de pícaros, de tipos que administraban el ajuste, que te decían revolución productiva y te dejaban sin trabajo. Y con Néstor Kirchner, la política hoy que hace ese tipo de cosas paga costos, ¿no? Y quizás ese es el mayor legado en un sentido amplio, ¿no? Para los kirchneristas implica muchísimas más cosas. Sí. Pero para la política en general es como una vara, es una vara alta, al fin de cuentas. Es como, si tuvimos esto, como no podemos seguir mejorando, ¿no? Volver y ser mejores claramente tiene un punto, no cero, pero sí último y mejor en el kirchnerismo que supimos tener antes de estos 4 años, a los que se refirió también recién el presidente, y habló de esta reconstrucción que se está haciendo y la necesidad de contar con la mayor cantidad de compañeros. Decía, a veces pido paciencia, y algo que también hay que resaltar es esta mención que
hizo, cómo se gestó, muy desde adentro contaba esta situación. No quiero decir la anécdota para no quitarle un valor político, porque lo tiene, que tiene que ver justamente con cómo decidió entonces Néstor impulsar el fin de la impunidad para los genocidas en la Argentina, ¿no? Maravilloso. Y para quienes en estos días tenían alguna duda, alguna cuestión ahí a resolver, creo que respondió muy claramente, aunque no era necesario aclarar nada, pero contaba, ¿no? Estuvo al lado de Néstor bajando los cuadros, estuvo al lado de Néstor recuperando la ESMA para el pueblo, estuvo al lado de Néstor y punto. Y ese punto, me parece que hace que hoy claramente entendamos hacia dónde va a ir en esa cuestión, ¿no? Una hora de entrevista con el presidente de la Nación aquí en Fuerte y al Medio en el Destape Radio, y también participó Dylan.